que en República Dominicana llegará un momento en que no se haga un negocio sin un fideicomiso. Esa va a ser la figura que va a impulsar a la República Dominicana. Y va a permitir también entrada de capital extranjero, de inversiones de extranjeros que vengan, porque ya existe esa confianza. Antes no la había. Y era de verdad un hueco muy grande que nos ponía en desventaja frente al resto de países latinoamericanos que tenían 90 años con la figura. Leina, cuéntanos qué es un fideicomiso y cómo funciona. Bueno, Alan, te explico que el fideicomiso en principio es un contrato. Lo que mucha gente no entiende y lo relaciona con un negocio comercial, pero la realidad es que el fideicomiso es un contrato de varias personas, uno que se llama fideicomitente, que es aquel que transfiere una propiedad, un bien, un derecho hacia un fideicomiso hacia una fiduciaria, para constituir un patrimonio fideicomitido que se va a administrar en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Por lo tanto, el fideicomiso se constituye a través de un contrato, es una figura jurídica que tiene versatilidad, está basada en lo que es la confianza, pero surge como tal a través de un contrato y solamente puede ser administrado y constituido con una fiduciaria, que son entes regulados en la República Dominicana. Tú sabes que esa definición, Leina, es la que manejan ustedes los técnicos. Sí, claro. Pero, claro. y por eso yo creo que el concepto a veces es tan difícil de entender. De captarlo. De captar. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Okay. Vamos a ver cómo se lo explicamos eso a un niño de 5 o 6 años. Okay. Quizás de una forma totalmente distinta, sí. Pero es para ver si de esa forma la audiencia lo entiende un poco más y lo puede explicar incluso más cuando se lo preguntan, cuando llegue el tema a la mesa, puedan tener un entendimiento profundo. Ok, vamos a hacer el intento. Imagínate que un fideicomiso es un patrimonio. Es como si fuera una masa de bienes. Tú, Alan, tienes un patrimonio que te pertenece a ti y a tu esposa. Yo tengo una casa. Tú tienes una casa, ese es tu patrimonio. Pero entonces tú vas a una fiduciaria. O sea, bueno, yo quiero constituir un fideicomiso porque tengo tales proyectos y lo quiero desarrollar bajo la figura del fideicomiso. Perfecto. Toda la parte técnica que te acabo de explicar, la fiduciaria y tú se ponen de acuerdo y ahí se constituye como este vehículo jurídico. No es una SA, no es una SRL, no es una EIRL, es un fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso que tiene un contrato, donde tiene sus reglas, sus condiciones, los bienes que tú vas a pasar, qué tú vas a hacer con eso, cómo yo lo voy a administrar, se registra en la Cámara de Comercio, se registra en la DGI, se le asigna un RNC y ya ese fideicomiso existe. Entonces, ese fideicomiso, ese patrimonio tuyo, que no es tuyo, o sea, es un patrimonio tuyo por encima de tu patrimonio, que es administrado por un tercero, va a venir a tener un objeto y va a venir a ser manejado, operado, gestionado por un tercero que es una fiduciaria contigo, que pasaste todos tus bienes hacia allá para ciertas cosas. Si es un fideicomiso inmobiliario para desarrollo, tú vas a transferir a ese vehículo que está aquí arriba, administrado por mi fiduciaria, transferir las tierras, fondos, permisos de construcción y todo lo que vaya a hacer esa construcción lo va a hacer bajo esa figura. En nuestra legislación no tiene personalidad jurídica, o sea, no puede salir a gestionar como una SA sola. Lo que hace es que el fiduciario administra por cuenta del fideicomiso. Entonces, imagínate que una fiduciaria, la mía en particular, por ponerte un ejemplo, tiene 35 fideicomisos. Nosotros tenemos 35 patrimonios, cada uno con sus RNC, con objeto, partes distintas, finalidad y condiciones distintas. RNC distinto, cuentas bancarias distintas, oficinas virtuales distintas, todo. Entonces nosotros manejamos y administramos como 35 mini empresas, pero no quiero que se entienda que es una empresa porque no tiene personalidad. Así que a través de cada uno de esos vehículos hacemos negocio. Entonces ese vehículo, ese patrimonio que tú hiciste para un desarrollo, ya no es tu patrimonio como tal. Lo vamos a administrar como fiduciaria por cuenta de un beneficiario, que puede ser tú mismo. O sea, que es como algo abstracto que administra una fiduciaria para el objeto de cualquier proyecto, de cualquier negocio. ¿Y dónde nace esta figura jurídica, este mecanismo? ¿En dónde nace? ¿Cuándo nace? Nosotros estamos tarde en lo que es Latinoamérica. Esta figura tiene más de 100 años ya en Latinoamérica. Hay legislaciones como Panamá, que crearon su primera ley en el 1920 y tanto. Luego México, que debe tener también más de 100 años. Nosotros somos, si no me equivoco, somos la última legislación de materia de fideicomiso que ha surgido.
O sea, que estamos un poquito Nos tarde. quedamos atrás. Estamos un poquito 100%. tarde, pero la realidad es que es una institución, es una figura que surge del common law. Eso viene del trust anglosajón. Y el trust viene dado de la época de las cruzadas, aquellas guerras cristianas para recuperar la cristianidad, en la cual todos esos militares que se iban a las guerras, a las cruzadas, le dejaban sus bienes a una persona, por la confianza de que si me pasa algo, se lo pasa a mi familia y si yo regreso, tú me lo devuelves. Y ahí comienza como ese negocio basado en confianza, por eso se le llamó el trust. Entonces fue más y más cada vez en este mundo, en este siglo X, XI, ¿no? No tengo la fecha, en el cual el tribunal empezó a no reconocerlo. Y se surgió la necesidad de hubo un tribunal que tuvo la necesidad de empezar a regular estos trusts, esas confianzas, con este dueño original, con este dueño legítimo, con uno beneficiario. Entonces, de ahí surge todo. Y ya luego que eso se instituye y se regula en esta parte, en Latinoamérica existe una persona, un famoso abogado panameño, que comienza a conocer esta ley y es quien introduce en Panamá, que es el primer país que introduce la legislación, y ya luego todos los países de Latinoamérica comenzaron a introducir bajo sus propias legislaciones, sus propias reglas, bajo su propio ordenamiento jurídico, su legislación. Y ya República Dominicana venía reclamando esa necesidad y surgió en el año 2011. Ya tenemos aproximadamente 12 años y pico con la legislación. O sea, somos bien jovencitos. Así que estamos hablando, sí, que Panamá no lleva 90, 80, Sí, 90 años de avance en cuanto a ese tipo de regulación. Correcto. Y cuéntame algo, ¿cuáles son las motivaciones por las que alguien quiere, ¿verdad?, formar un fideicomiso para aquí? Normalmente, ¿cuáles son las razones? Mira, hoy en día en República Dominicana específicamente se ha tornado mucho para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, porque la ley, aparte de ser una ley de fideicomiso, también es una ley que impulsa el desarrollo hipotecario, del mercado hipotecario. Y eso surge que el Estado dominicano se vio la necesidad de paliar lo que es el déficit habitacional. Entonces la ley surge de materia de fideicomiso como esta entidad que ayuda a este mercado hipotecario, pero también como para ayudar a esa parte habitacional de los dominicanos. Entonces, hoy en día, digamos que lo más común en República Dominicana es hacer un fideicomiso para desarrollo inmobiliario. De hecho, más del 50% de los dominicanos entienden que solo se hace para desarrollo inmobiliario. Y la verdad es que no, que es tan amplio como nuestra imaginación dentro de lo legal se pueda realizar. Entonces, es la parte como que es donde surge. Esta es la primera luz que se le enciende al dominicano, es para un desarrollo inmobiliario. Una vez... Quedémonos ahí en el desarrollo inmobiliario, antes de pasar a otros posibles casos. Ponte tú que yo soy un desarrollador inmobiliario y previo al 2011 yo no tenía, ¿verdad?, ese camino. ¿Cuáles son las ventajas que se me abrieron a mí como desarrollador cuando entra esta ley y cuando ya se permiten este tipo de mecanismos aquí en RD? Claro. Mira, lo primero es que es una entidad, es un vehículo que está formado en la confianza. Okay. En principio es así. Y por eso las fiduciarias son entes que están regulados, para lo cual deben pasar una serie de filtros y de condiciones legales y formales y de fondo y de forma. Entonces, una vez ya tú tienes ese tercero administrador profesional que va a administrar tu negocio, tú tienes diferentes ventajas. ¿Qué tú estás buscando? Yo tengo el desarrollo, quiero hacer un desarrollo inmobiliario, pero no tengo el terreno. Pero esta persona no quiero descapitalizarme para pagar el terreno. Entonces, un fideicomiso te sirve para que ese dueño del terreno pueda aportarlo al fideicomiso, okay, y tú aportas todo lo que es el capital. Entonces, ya ahí se arma una especie de fideicomiso de desarrollo inmobiliario con dos fideicomitentes, el de la tierra y el de los bienes económicos. Okay. Entonces, al final de lo que es el desarrollo inmobiliario, la fiduciaria como ente profesional, que es quien está administrando esa obra, tiene la obligación, y se establecen que los beneficios que se generen se van a ser repartidos en base a lo que ellos acordaron. Okay. Puede ser otra forma distinta de que tú y yo no conocemos, queremos hacer un negocio, tal vez yo sí te puedo pagar tu tierra, pero tú sabes qué, vamos a buscar un tercero imparcial, profesional, administrador, que vaya a regular esta sociedad entre tú y yo. Entonces, hoy en día yo digo mucho que con el tema del fideicomiso, yo veo ya poca necesidad de hacer sociedades para negocios. Okay. No me refiero a empresas en marcha y negocios a largo plazo, sino cuando tú haces un proyecto, un negocio, que yo voy a cerrar un negocio con una persona y me voy a asociar. Que tiene una fecha de inicio y de fin. Posiblemente. Me voy a asociar con tal persona. O sea, ya yo no veo la necesidad de hacer estas empresas o estas formalidades, porque tú tienes un tercero
que lo va a hacer por ti, va a administrar la parte contable, la administración de los fondos, la parte operativa, que normalmente es lo que más cuesta en un negocio. Y además, esa confianza de yo no te doy todo a ti, yo se lo doy a un tercero para que desarrollemos esto. Claro. Eso pasa, eso es tan común eso es tan complicado como un desarrollo inmobiliario. No es complicado, pero es muy operativo. Como con un ejemplo de que tú compras una tierra, se la compran los herederos de una persona que no han terminado su proceso. Tú vas a un fideicomiso y dices, mira, estos herederos tienen un terreno que yo quiero comprar. Yo voy a poner el inicial del monto, el valor, aquí para que sea pagado una vez ellos te entreguen tal documento. Y voy a pagar tal porcentaje. Entonces, así, ya el que está haciendo el proyecto de heredero no va a recibir, o sea, su determinación, no va a recibir los fondos directamente, sin tú saber si te van a dar un título. Pero ellos tampoco se van a poner a hacer algo, a cerrar el negocio, porque tú prometiste una venta. Ya formalizamos eso a través de un fideicomiso. Claro. Entonces hay una obligación de hacer el fideicomitente, del fiduciario, una vez se cumplan los hitos que ustedes pactaron. Entonces sirve hasta para cosas como esa. Wow, sí, que básicamente te le inyecta confianza a una relación entre partes que a veces quizás no se conocen muy bien o no tienen ese nivel de confianza 100%, y también te le inyecta una capa de administración. Claro. Profesional, Correcto. personas que saben manejar este tipo de temas a nivel legal, a nivel financiero, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Y Y cuando son proyectos inmobiliarios o proyectos que tienen que ver con terceros, que no son las partes del fideicomiso, tú le inyectas la confianza al tercero que está afuera, que no está vinculado al posible fideicomiso. comprador. Claro, un comprador, si es un fondo de inversión privado que están Inversionista. haciendo, son los inversionistas, correcto. Que ya tú estás teniendo una figura, un tercero que es imparcial y administrador. Claro. Porque mi cliente no es solamente el que viene a mí a decirme quiero un fideicomiso. Es el financiador que le prestó a ese proyecto, es el inversionista que invirtió, es el comprador que decide que quiere una unidad. Entonces se vuelve una relación de múltiples actores en la que la fiduciaria como profesional debe manejarse y gestionar. Ven acá, y bueno, ya tenemos muy claro de que aquí en República Dominicana este mecanismo se usa mucho para desarrollo inmobiliario. Sí. Ahora, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades donde no se esté empleando? Porque quizás no hay una conciencia de que un fideicomiso puede ser la solución para algún tipo de proyecto X o de empresa tal, que un fideicomiso pueda llegar a realmente a Mira, hay muchísimas áreas. Eso va a ser tan amplio como la creatividad del empresario o del abogado o del estructurador puede existir. Pero por ponerte un ejemplo, un fideicomiso poco desarrollado, poco manejado acá, son los fondos de inversión. Tú puedes hacer fondos de inversiones privados a través de lo que son los fideicomisos, en los cuales tú recibes ciertas inversiones para objetos específicos y tú puedes, a través de la figura del fideicomiso, entonces recibir esos fondos, realizar los objetos y luego repartir las rentabilidades si es una deuda, o si es inversionista. Otras cosas que hacen son los fideicomisos de garantía, que son para mí uno de los fideicomisos más interesantes que hay, por la versatilidad que tiene. Fideicomiso de garantía, cuando tú tienes una obligación o tú tienes un compromiso con un tercero y tú no quieres hipotecar tu casa, tú no quieres entregar pagaré, tú no quieres entregar cosas importantes que también temes perder. Un fideicomiso te sirve para tú garantizar esa obligación. Entonces, hay muchas cosas que en el mundo empresarial el fideicomiso serviría para eficientizar lo que son los negocios y la parte financiera también. Empresas que por alguna razón, siendo bastante rentables, no pueden tener más financiamiento, pueden ceder ciertos activos de su patrimonio, o sea, de su empresa, a un fideicomiso para que sea ese patrimonio con esos activos que genere en la banca un financiamiento. Hay empresas, nosotros tenemos casos de empresas que son altamente rentables, pero por diversos temas contables no pueden tener más financiamiento. Entonces sacamos activos de esa empresa para ese fin. Se culmina ese financiamiento, se cumple y se regresa. Entonces es muy versátil a la hora de proyectar lo que son los negocios. Wow. Y tú como dueña de un fideicomiso, ¿verdad? Junto a tu socio, y que estás muy on the ground en este caso, ¿no? Muy en el campo. En el campo de batalla, viendo sí. los diferentes, todas las temáticas relacionadas a este mundo que se están dando, perdón. ¿Cuál tú crees cómo va a evolucionar el tema de los fideicomisos en los próximos 5 años aquí en Dominicana? Yo sé que cada vez más estamos viendo este mecanismo, ¿verdad?, en el día a día, con múltiples proyectos,
pero ¿cómo tú ves la evolución de los fideicomisos aquí en Dominicana, tú estando en el campo de batalla del día a día? Mira, más que una proyección de 5 años, yo lo veo muy a largo plazo. Porque está pasando que ya hoy en día, todo el que ya conoce lo que es un proyecto de desarrollo inmobiliario a través de un fideicomiso, ya sigue creciendo. Porque ya tiene la educación de lo que es un fideicomiso y qué puede hacer. Entonces, ya esos clientes, esas personas que ya han pasado y han tenido el conocimiento de lo que es un fideicomiso, siguen teniendo las ideas de cómo surgir. Entonces, una vez ya en Dominicana terminemos de entender lo que es un fideicomiso, todavía yo tengo la experiencia Ese trabajo es importante, de educativo, claro. Sí, muy importante. Ya una vez tú tengas una conciencia de lo que es fideicomiso, a mí me ha tocado personas que no saben todavía ni pronunciarlo. O sea, tenemos 12 años y hay personas de negocio que no saben pronunciarlo bien. Y no es su culpa, es que sencillamente, de verdad, frente a Latinoamérica estamos gateando. Entonces, una vez ya tengamos ese conocimiento de las cosas básicas que yo puedo hacer con un fideicomiso, bueno, en el República Dominicana lo básico es el desarrollo inmobiliario. Seguimos creciendo y seguimos dando ideas. Yo lo veo como que en República Dominicana llegará un momento en que no se haga un negocio sin un fideicomiso. En que llegará un momento en que vamos a proyectar a la República Dominicana como país y desarrollo de estatales a través de fideicomiso para fomentar el turismo y demás, a través que se está haciendo de hecho, pero todos están acá, en esta línea. Tenemos un fideicomiso muy interesante que es el de RD Vial, que ya ha ido cruzando un poquito más la recta del aprendizaje, pero todos los que están aquí en carpeta, que están conociendo y sabiendo cómo hacer, van a empezar a proyectar. Y yo lo veo como que esa va a ser la figura que va a impulsar a la República Dominicana. Y va a permitir también entrada de capital extranjero, de inversiones de extranjeros que vengan, porque ya existe esa confianza. Antes no la había. Y era de verdad un hueco muy grande que nos ponía en desventaja frente al resto de países latinoamericanos que tenían 90 años con la figura. Claro. Y se puede también hacer, por ejemplo, fideicomisos un poquito más pequeños. Si a nivel económico es viable, yo, por ejemplo, tengo un socio, queremos hacer algún tipo de negocio juntos por un tiempo determinado X, y vamos a hacerlo a través de la figura de un fideicomiso. ¿Eso le añade una capa económica, por ejemplo, importante a los gastos relacionados con el negocio, el proyecto? ¿O realmente se adapta muy bien al tamaño de Sí, cada proyecto? Es súper versátil, esa es la buena noticia, que el fideicomiso es bien versátil. O sea, la parte económica de remuneración y de gastos que tú incurres al tener la figura va muy de la mano con el tamaño de tu proyecto, el tamaño de tu desarrollo, incluyendo la operatividad. Hay fideicomisos que son para tener la tenencia, valga la redundancia, tenencia jurídica de bienes para ciertos objetos por un tiempo. Ya es una operatividad bastante sencilla, que eso mismo va amarrado con los gastos que tú vas a incurrir. Entonces, yo pienso que sí, que se adapta a cualquier tipo de negocio, cualquier tamaño, lo que tiene que hacer sentido para lo que tú estás haciendo. Esta sociedad que tú me mencionas hace mucho sentido, esta forma de yo no tomar todo mi capital para solamente pagar un terreno, solamente pagar algo en específico que puedo tener una sociedad. O sea, hay cosas que sí, si te hace sentido y ayuda a hacer un negocio que sea más eficiente, siempre va a valer la pena lo que es el fideicomiso, porque se va a adaptar. Claro. Bueno, y estamos claros ya de los beneficios, nos ha quedado muy claro. ¿Cuál tú crees que podrían ser alguna de las cosas que pueden... Oportunidades de mejora. Sí, complejizar quizás la operación, ese tipo Sí. de cosas que tú crees que son la parte ya negativa de tú irte a un fideicomiso, a crear un negocio a través de... Voy a poner la palabra de oportunidades de mejora. Sí, oportunidades de mejora. Para no ponerle negatividad, algo que queremos que se siga promoviendo. Pero No, sí. y quizás no negativo, sino eso, sino Sí, qué nivel de complejidad le añade quizás a la operación. Es así, o sea, debo ser clara. Tú añades ahí un pequeño ingrediente de operatividad porque tienes un tercero. Claro. Al momento que tú estás construyendo, tú pagas, tú mueves tu dinero, tú coges aquí, pones allá. Con un fideicomiso, ciertamente tú tienes reglas. Claro. Y hay ciertas cosas que tú debes ir en orden, con ciertas políticas, con ciertos manuales, porque también un fideicomiso, una fiduciaria es regulada, tiene que tener normas, cumple con la ley de lavado de activos y hasta para vincular a ciertos suplidores a largo plazo, tiene que pasar por un proceso de debida diligencia. Y nosotros como fiduciarios nos manejamos mucho en la debida diligencia basada en riesgo. Claro. Entonces, eso añade un poquitico de complejidad,
pero al fin y al cabo se deriva en una protección Sí, claro, al estamos tercero. clarísimos. Entonces, digamos que sí, hay una operatividad más fuerte que al fin y al cabo debe verse en resultado hacia el cliente, hacia el fideicomitente y hacia el beneficiario. También hay un poquito de operatividad en el día a día, porque a una fiduciaria manejar diversos fideicomisos y varios proyectos, siempre tienes reglas de los pagos, de las vinculaciones, de las firmas, porque todo tú lo haces a través de tu figura, a través de lo que es tu vehículo jurídico y de ese RNC. Entonces, adquiere una operatividad adicional a que si fueras tú manejando tu negocio. Yo tengo una frase que digo, esto no es un colmado, muchas veces hay que hay reglas. Entonces, pero si se hace de manera eficiente, se programa desde el inicio, esas oportunidades de mejora pueden convertirse, deberían convertirse en oportunidades de valor para ese proyecto y para ese desarrollo de ese cliente que fue en búsqueda de la figura. Excelente. Y antes de empezar la entrevista hablamos un poquito de que ya incluso la parte, hay fideicomisos públicos Sí. y ¿verdad? Y privados de los que ya hemos hablado. Pero cuéntame un poquito de esos fideicomisos públicos, de qué forma los gobiernos están utilizando este mecanismo. Mira, en particular en República Dominicana tenemos fideicomisos. La ley de fideicomiso público recién surgió, pero nuestra ley de 189.11 sí enmarca que el Estado Dominicano puede crear fideicomisos. O sea, cuando el Estado Dominicano es el fideicomitente, también alguno de sus ministerios, uno de sus órganos estatales, se convierte en un fideicomiso público. Y un ejemplo bastante conocido es el de RD Vial, que yo te lo mencionaba. RD Vial. RD Vial, ese es el fideicomiso del Ministerio de Obras Públicas que maneja los peajes, Okay. los cuales a través del fideicomiso se duplicaron los recaudos a través de la figura por tener los controles. Igual, hoy en día hay muchos fideicomisos que están saliendo del Estado para promulgar sectores turísticos, para promulgar algunas alianzas público-privadas, porque tú puedes tener alianzas público-privadas a través de fideicomiso, lo cual en muchísimos países de Latinoamérica, grandes infraestructuras como aeropuertos, puertos marítimos, carreteras se desarrollan bajo la figura del fideicomiso. Público-privado a través del fideicomiso. Entonces, es un mecanismo bastante eficiente para que el Estado Dominicano pueda lograr financiarse, desarrollar con privado y proyectar cosas que tal vez no tiene la fuerza en el momento para hacerla de manera autónoma. Y una pregunta, ¿esos fideicomisos públicos los manejan fiduciarias privadas o también son Buena pregunta. parte del gobierno? Mira, la verdad es que la ley establece que, la ley que surgió recientemente, establece que solamente las fiduciarias estatales podrán manejarlo. Hoy en día eso se reduce a fiduciarias reservas. Tal vez esperamos que en un futuro se pueda aperturar bajo licitaciones posiblemente, bajo criterios de clasificar, bajo, tú sabes, de márgenes de operaciones, tamaño, eficiencia. O sea que tenemos la esperanza de que se pueda aperturar. Sí, no, la respuesta es no, pero ojalá sí. Hay una posibilidad, una apertura. No sabemos si hay una posibilidad. Bueno, Esperamos. pero en otros países latinoamericanos sí lo están haciendo empresas privadas manejando proyectos gobiernos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en México, lo que son las fiduciarias, hay fiduciarias que se establecen que son como ministros, son temas públicos. Okay. Entonces, pero temas como Colombia sí existen fiduciarias que son privadas y gubernamentales que sí manejan todo tipo de proyectos. O sea que podemos ver que en un futuro se pueda ampliar y regular mejor. Okay. Pero hoy en día sí funciona con fiduciaria del Estado. Okay. Y a nivel de concepciones erróneas que tú ves en el día a día, en el campo de batalla, que tiene la gente sobre el fideicomiso y lo que tú haces. Sí. Bueno, lo primero es que un fideicomiso no presta. No presta dinero. No presta dinero. Mucha gente que me pregunta, ¿pero cuánto me presta? ¿Y cómo me va a prestar? Entonces, no prestamos. No somos una banca. Claro. Tampoco, hay veces que me preguntan, si yo pongo dinero en el fideicomiso, ¿cuánto me dan de rentabilidad? Bueno, no funciona así, porque ¿qué es fideicomiso? Tú lo creaste, tú te vas a adherir a un fideicomiso que existe, tú invertís en un fideicomiso inmobiliario. Entonces, no es como una AFI que tiene fondos ya y que eso es lo que administra y tal fondo dinámico ofrecen de tal rentabilidad. El fondo abierto, o sea, aquí no, aquí son negocios. Claro. Entonces, todo va a depender de yo tengo un fideicomiso inmobiliario que está necesitando capital, está abierto a captar inversionistas y está pagando intereses de tal tipo.
pero no es que somos banco, ni que somos puestos de bolsa, ni... Sí, ni que al final el fideicomiso hay una idea, administra. sí, es un administrador. Entonces, en eso sí hay una idea bien complicada de la gente que no... bueno, es que ustedes no me van a prestar para mi proyecto. No, te acompañamos en el proceso de lo que es el financiamiento, Claro. el cual a través del fideicomiso Genera más confianza. se genera más confianza, se te hace un poquito más fácil. Hay ciertos criterios que la banca acepta de un fideicomiso que te da una viabilidad distinta. Entonces, eso de cuánto tú me prestas y qué rentabilidad tú me das, no es tan sencillo. Entonces, la gente tiene mucho ese concepto. Claro. Y, por ejemplo, un empresario, ¿verdad?, que no conozca muy bien la figura, pongámonos el caso de un X empresario, y que la podía utilizar mucho y sacarle beneficios, ¿verdad?, que él mismo no se imaginó que lo podía obtener a través de un fideicomiso por X y razón. Si lo tuviéramos ahora mismo escuchando, ¿qué casos tú crees que quizás puedan ser viables para que esta figura funcione ¿verdad?, en diferentes escenarios? ¿Qué tipo de escenarios tú ves que podría ser esto muy potable para alguien que lo pueda utilizar a su favor, pero que no lo esté usando por desconocimiento? Lo primero es que se busquen buenos asesores. Claro. Asesores que conozcan de la Vez. materia. No, pero ciertamente, no, pero sí, realmente sí. Esto tiene muchas implicaciones comerciales, fiscales, legales. Los primeros es que puedan entender, o sea, puedan tener la capacidad de buscar personas que lo puedan asesorar. No es lo mismo una contabilidad de un fideicomiso que una contabilidad de una empresa. No es lo mismo, la parte fiscal tiene sus intríngulis cada una. Entonces, ese empresario tal vez tiene temas de liquidez, tal vez tiene problemas de endeudamiento, tal vez quiere desarrollar un proyecto, pero no tiene en el momento el flujo de efectivo. Todo ese tipo de cosas, con un buen estructurador financiero y legal, él no tiene ni idea de la cantidad de cosas que podría hacer. Ir a la banca, buscar financiamiento, llegar a fondos de inversión de lo que tenemos las AFI y demás. O sea, hay muchas oportunidades en el mercado que si solamente con ciertas ideas se pueden ir desarrollando. Recientemente nosotros tuvimos capacitaciones en diversos bancos porque a sus áreas de negocio, de riesgo, porque también son personas a través de las cuales entra el negocio. Porque tú como un empresario, tú vas a tu banco y tú preguntas y tú tienes un oficial y un gerente que siempre te está dando ideas. Ay, mira, vamos a invertir aquí. Ay, se abrió tal producto. Entonces, lo que también estamos buscando, que esos canales también de banco, ellos también tengan la posibilidad de ofrecer, mire, pero lo que usted me dijo, yo no se lo puedo prestar a la empresa, pero yo sé que a través de un fideicomiso podemos lograr esto y esto y esto. O mire, yo le voy a apretar, pero la garantía no me es suficiente. No sé, hay un fideicomiso de garantía que puede funcionar. ¿Qué otro bien usted tiene? Entonces, estamos buscando también que la parte de educación sea tan importante para que todo el que oye en el mundo comercial, financiero, oye algo, le abra la mente y diga, yo creo que a través de un fideicomiso esto lo podría hacer. Entonces, con oficiales y gerentes y temas de riesgo y comerciales de banco, hemos hecho nosotros, yo particularmente, mis socios, hemos trabajado con ciertos bancos que nos han buscado para eso, para capacitar. Y es increíble como en esa capacitación una gente me decía, y yo puedo, pero buenísimo, yo tengo clientes que le puedo decir. Entonces, se va haciendo como ese eco de educación, claro, que es importante, que va llegando. A veces yo tengo clientes que fue por un tema súper específico. Me dice, yo no tengo ni idea, pero tú crees que aquí hay algo que me puede ayudar esta idea, este fideicomiso, porque ya van abriendo y viendo la diversidad que existe en este mercado. Claro. Y ahora pongámonos yo quisiera que tú cuentes un poquito de tu historia emprendedora, creando una fiduciaria hace ya unos años. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué, verdad, se deciden meter en este tipo de negocio? ¿Verdad? Sí. Mira, yo comencé en este mercado en una fiduciaria. Trabajé por unos 7 años como gerente legal en la fiduciaria Reservas. Acababa de abrir la fiduciaria y acababa de comenzar todo este entorno de lo que es la ley. O sea, yo estoy aquí desde el 2011, 2012, inmiscuida en esto. Y la verdad que es un tema que me apasiona. Cuando yo soy abogada y siempre he sido como abogada corporativa, pero cuando yo llegué a este mercado, que yo empecé a ver la cantidad de cosas que uno ve, porque tú no ves nada más mercado, el mundo fiduciario, tú ves inmobiliario, civil, sucesoral, finanza, tú ves de todo. Entonces yo empecé a darme cuenta de lo mucho que me apasionaba y cada día era más involucrada y fue como, esta es mi área. Finalmente encontré el área que me llena, que yo no me doy ni cuenta de lo mucho que estoy trabajando, pero sigo haciéndolo. Entonces, yo diría que fue en el 2020, sí,
Jonathan también, que es mi socio, que trabajaba también en Fiduciaria Reserva, la parte comercial, la parte de finanzas, él y yo hicimos mucho clic a nivel de compañeros, de colegas y luego amigos, porque nos tocaba hacer muchas estructuraciones juntos, yo desde el punto de vista legal y él desde el punto de vista comercial. Entonces siempre hicimos como una buena química en ese sentido. Yo aprendí muchísimo con él del mundo financiero, que me di cuenta que tengo como una especie de mundo financiero detrás escondido, que no lo empecé a conocer, que me gusta. Entonces, en el 2020 yo salgo, me entró a mí este gusanito del emprendimiento. Yo comencé una oficina de abogado también con una socia. Jonathan ya tenía su mundo, su manejo de portafolios, una empresa para manejar portafolios personales. Y empezamos a conversar, vino la pandemia, nos trancan a todos. Yo ahí me voy de Fiduciaria Reservas y empiezo a hacer mis nuevos proyectos. Y él y yo ahí encaminados, hablando en algo que nos apasiona a los dos. ¿Por qué no hacer esto? Claro. Entonces, la pandemia nos dio esa oportunidad de ponernos al día. Muy específico. Sí, exacto. Y sabiendo nosotros lo poco que hay en el mercado. Claro. Porque también en el 2020 teníamos menos tiempo que ahora, pero ya tenemos 4 años en el mercado, mucho menos tiempo. Él es especializado en el tema de fideicomiso desde el punto de vista financiero y yo desde el punto de vista legal. Fue una combinación de verdad que perfecta. Entonces, en plena pandemia organizamos, cerramos el año con 4 fideicomisos, todo era virtual, todo era llamando, DGI abría 2 veces a la semana. Entonces, al y en final, esos años los desarrollos inmobiliarios reventando, porque también en la pandemia aquí para el desarrollo inmobiliario fueron años impresionantes. Sí, luego de la pandemia, sí. Que también ustedes se ingresaron en una intersección de tiempo y interesantísimo. Y la verdad que nuestro modelo de negocio inicial no fue abarcar proyectos inmobiliarios desde el primer momento. ¿Por qué? Porque es el producto, es el fideicomiso más operativo que existe. Y nosotros sabíamos que necesitábamos empezar a hacer una escala, o sea, hacer una base. No teníamos tanto personal, estábamos entrenando nosotros mismos nuestro personal. Entonces empezamos a hacer lo que serán fideicomisos financieros, fideicomisos de inversión, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, teníamos uno bien interesante. Entonces ya con esta basecita de que nuestro personal se fue entrenando a lo que es fideicomiso, nosotros fuimos haciendo la empresa un poquito más eficiente a nivel financiera, incursionamos en el mundo inmobiliario, porque también lo sabíamos, pero nos dimos cuenta ya de una manera bien real, es que la gente no te mide por qué tú manejas, cuál es tu experiencia, cuántos proyectos tú tienes. Claro. Porque la mentalidad dominicana es, fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Él es el chip que debemos empezar a cambiar. Entonces empezamos a incursionar en ese mundo de fideicomisos inmobiliarios, ya con cierta basecita en otros fideicomisos, para hacer la empresa también un poquito más eficiente, con más capital, y ya empezamos a incursionar en lo que es la operatividad fuerte, que son los fideicomisos inmobiliarios. Entonces tratamos de mantener nuestra cartera digamos, balanceada, porque además de todo es el experticio de mi socio, el mío es el inmobiliario, el de la parte financiera, y queremos que nuestra fiduciaria sea un poquito más boutique y especializada en ambos. Hay fiduciarias en el mercado dominicano que solamente trabajan fideicomisos inmobiliarios y otras que tienen ciertos tipos de fideicomisos, pero nosotros queremos tener una cartera balanceada, que tengamos productos innovadores, productos diferentes, que hagamos cosas diferentes, de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, que fue parte de lo que hicimos en el foro también. A veces impulsamos un poquito ese tema a través de los fideicomisos, pero además seguir con también el ámbito inmobiliario, que es tan importante en República Dominicana. Leina, muchísimas gracias. Esto ha sido maravilloso. Gracias a ti, Alan, por la invitación. En fideicomisos, y la verdad que un concepto a veces tan complejo, la forma en que tú lo explicas, creo que el que escuchó esto ya se fue con una idea muy clara. Sí. Es más sencillo, cuando lo desmenuzamos, es más sencillo de la parte técnica que uno oye y lee en los periódicos o cuando leemos las normativas. Claro. Es más sencillo de ahí. Excelente. De verdad que gracias por tu participación. Gracias a ti. Y esperamos tenerte pronto. Sí, claro que sí. Cuenta conmigo. Muchísimos éxitos. Gracias. Esto fue RD Explicado, donde revelamos y celebramos la esencia de nuestra tierra.